Eran estrellas que iluminaron el mundo de la música, el cine y los deportes hasta que el destino los golpeó de la manera más impactante imaginable. Desde un giro fatal con una bufanda hasta una compra de cerveza que sale mal e incluso la muerte después de un pequeño choque, estos finales trágicos son tan extraños como desgarradores. Esta no es solo una lista de leyendas perdidas. Es un escalofriante recordatorio de que a veces los momentos más inesperados son los más mortales. Dottie West. Ella rompió techos de cristal con un tono en su voz y fuego en su alma. Dottie West no era solo una cantante de country. Ella fue una pionera. Una de las primeras mujeres en Nashville en escribir sus propias canciones y producir sus propios discos. Dottie no estaba siguiendo el camino de nadie. Ella estaba pavimentando su propio camino. Pero en un cruel giro de la ironía, la mujer que nunca necesitó ser salvada perdería su vida al confiar en alguien que intentó ayudarla. 30 de agosto de 1991. Dottie llegaba tarde a una actuación en el Grand Ole Opry, su escenario, su templo. Su coche se paró, pero el destino le lanzó un salvavidas. Un vecino, George Taston, pasaba por allí por casualidad. Él le ofreció llevarla. Ella aceptó. Nunca lo lograron. Cuando tomaron la rampa de salida de Opryland, George calculó mal la curva. En lugar de entrar lentamente en el retorno a 25 millas por hora, lo hizo a una velocidad estimada de 55 millas por hora y el auto salió volando. Se estrelló contra un terraplén con la fuerza de un tren de mercancías. El accidente destrozó el vehículo y el cuerpo de Dottie. Sobrevivió al impacto inicial, pero las heridas fueron catastróficas. Los médicos fueron llevados de urgencia al hospital y lucharon para salvar a la mujer cuya voz una vez se elevó por las radios de todo Estados Unidos. Pero no sirvió de nada. Dottie West, la pelirroja ardiente con la pluma dorada, se escabulló. Tenía 58 años. Nashville lloró. La ópera atenuó sus luces. La mujer que ayudó a dar forma a la música country en lo que es hoy se fue, no por la edad o la enfermedad, sino por una decisión trágica y una curva fatal. Lisa Left Eye Lopez. Ella era el corazón salvaje de uno de los grupos de chicas más emblemáticos de los años 90. Lisa Left Eye Lopez no solo iluminó el escenario, sino que lo prendió fuego. Con su mirada característica, su energía feroz y su actitud sin restricciones, le dio un toque crudo al pulido sonido R&B de TLC. Detrás de la fama y los éxitos como Waterfalls y No Scrubs, había un alma compleja, inquieta, brillante y siempre en busca de algo más profundo. 25 de abril de 2002. En lo profundo de las selvas de La Ceiba, Honduras, Lisa estaba al volante de una SUV Mitsubishi Montero alquilada. El viaje debía ser espiritual, un retiro de limpieza, un documental en proceso de realización. Pero el destino tenía otros planes. Cuando hizo un brusco giro para evitar un camión y luego un automóvil que venía en sentido contrario, el todoterreno perdió el control. Rodó una vez, 2 veces y luego otra vez. Se estrelló contra 2 árboles y se detuvo brutalmente en una zanja al costado del camino. Lisa no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Ella, junto con varios pasajeros, salió despedida por las ventanas en medio del vuelco. La escena era un caos. Vidrios rotos, cuerpos y metal retorcido arrojados como muñecos de trapo. Cuando el polvo se asentó, Lisa yacía sin vida, declarada muerta en el lugar. Tenía solo 30 años. El mundo estaba atónito. TLC fue silenciado. Millones de personas estuvieron de luto. Pero quizás lo más inquietante de todo es que, apenas unos días antes, Lisa había hablado ante la cámara sobre sentir una presencia que la seguía, como si la muerte estuviera cerca. Esas imágenes, inquietantemente proféticas, todavía hoy causan escalofríos a los fanáticos. Tom Mix. Antes de que Clint Eastwood entrecerrara los ojos frente a una cámara, antes de que John Wayne llegara a la ciudad, estaba Tom Mix, el vaquero original de la pantalla grande. Con más de 300 películas mudas en su haber, acrobacias mortales y un porte que hacía que las mujeres se desmayaran y los hombres quisieran ser él, Mix no era solo una estrella,
era el modelo para el héroe del western americano. Pero ni siquiera las leyendas pueden escapar del destino. El 12 de octubre de 1940, Tom conducía su amado convertible por el desierto de Arizona después de visitar al sheriff en Tucson. Estaba tomando un desvío, irónicamente, uno destinado a ahorrar tiempo. Pero el destino había trazado una línea en la arena. Mientras Mix aceleraba hacia el sur de Florencia, algo salió terriblemente mal. Perdió el control. El coche volcó violentamente, lanzando escombros y a Mix con una fuerza brutal. Una pesada maleta de aluminio que estaba en el asiento trasero le golpeó en la cabeza, asestándole un golpe fatal. Cuando llegó la ayuda, la escena era una auténtica carnicería. El vaquero, que había escapado de 1000 muertes en la pantalla, conoció a su verdadera muerte en el calor polvoriento de Arizona. Tenía 60 años. Al más puro estilo del viejo oeste, Tom Mix no se marchó con un susurro, sino con un estrépito en un desvío del que nunca regresó. Un monumento conmemorativo al borde de la carretera ahora marca el lugar donde los fanáticos aún dejan sombreros y botas. Porque incluso en la muerte, el vaquero sigue adelante. Harry Chapin cantó sobre taxistas, padres lejanos y los dolores cotidianos que nos hicieron humanos. Harry Chapin no era solo un músico. Era un maestro narrador de historias, capaz de convertir emociones crudas en canciones con una voz que podía destrozarte. Pero una tarde de verano de 1981, el hombre que dio voz a tantos perdió la suya de la forma más brutal y sin contemplaciones posible. En una autopista, al volante, persiguiendo una etapa más. 16 de julio de 1981. Chapin se dirigía a actuar en un concierto benéfico gratuito, algo que solía hacer de forma desinteresada. Mientras conducía su Volkswagen Rabbit por la autopista de Long Island, nunca lo vio venir. Un enorme camión se estrelló contra su coche por detrás a gran velocidad. El choque arrugó al Rabbit como si fuera papel. Las llamas estallaron. El caos siguió. Chapin fue trasladado en avión al centro médico del condado de Nassau, pero ya era demasiado tarde. Las heridas fueron catastróficas. El fuego había hecho el resto. Con solo 38 años, Harry Chapin se fue. Su muerte causó conmoción, no solo entre sus seguidores, sino entre las mismas causas que él defendía. Había recaudado millones para aliviar el hambre y luchado incansablemente por aquellos que no tenían voz. Irónicamente, fue un momento de generosidad, al querer ayudar a otros, lo que lo condujo a su último viaje. Eddie Cochran. Las llamas más brillantes del rock and roll se apagaron en un viaje en taxi desde el infierno. Era joven, salvaje y apasionado. Eddie Cochran no era solo una estrella en ascenso. Fue la banda sonora de la rebelión adolescente. Con éxitos como Summertime Blues y Come On Everybody, este prodigio del rock and roll electrificó el final de los años 50, aportando una actitud cruda y riffs de guitarra elegantes que inspiraron a generaciones. Pero justo cuando su carrera estaba a punto de explotar, el destino le repartió una mano mortal en una noche lluviosa de abril. Era el 17 de abril de 1960 y Eddie estaba terminando una gira relámpago por el Reino Unido, viajando en taxi con su prometida Sharon Seeley y su compañero rockero Jen Vincent. El trío se dirigía al aeropuerto, con sueños de América y más éxitos que encabezaran las listas a solo unas horas de distancia. Pero en la tranquila ciudad de Chippenham, Inglaterra, el taxi perdió el control. El coche se estrelló contra un poste de luz. Metal retorcido. El vidrio se rompió. Gritos. Caos. Se dice que el caballero Cochran se arrojó sobre Sharon para protegerla. Esa decisión pudo haberle costado la vida. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, apenas consciente y aferrándose a la vida. Un día después, el 18 de abril, Eddie Cochran fue declarado muerto. Tenía solo 21 años. El mundo de la música estaba tambaleándose. Los fanáticos estaban desconsolados. Una leyenda en ciernes había sido robada por un giro de metal y mala suerte. Aunque su vida fue breve, el legado de Cochran resuena en cada amplificador, en cada himno, en cada grito adolescente que se atreve a desafiar la norma. Jack Anglin.
la estrella del country que murió camino al adiós. En la época dorada de la música country, Jack Anglin era un nombre que sonaba en las máquinas de discos y en las ondas de radio. Como la mitad del legendario dúo, los hermanos Anglin, su voz transmitía el dolor y la esperanza de los pequeños pueblos de Estados Unidos. Pero nada pudo preparar a los fanáticos para el cruel giro del destino que puso fin a su historia. No en el escenario, sino en camino a decir un último adiós. 8 de marzo de 1963. El mundo se estaba recuperando del devastador accidente aéreo que acababa de costarle la vida a Patsy Cline, la querida amiga y compañera estrella de Jack. Afligido pero decidido, Jack se dispuso a asistir a su funeral. Fue una misión sombría, un homenaje final de una leyenda a otra. En algún punto del camino, la tragedia golpeó nuevamente. El coche de Jack se estrelló camino al servicio. Los detalles fueron crudos y repentinos. Sin fanfarrias, sin advertencias. Solo acero frío y vidrios rotos. En un abrir y cerrar de ojos, otra voz de la música country fue silenciada. Tenía solo 47 años. La ironía era escalofriante. Un hombre que conducía para lamentar una pérdida se convirtió en parte de la misma tragedia que estaba lamentando. 2 estrellas desaparecidas en cuestión de días, unidas para siempre por el dolor y un camino despiadado. Isadora Duncan. Ella no siguió las reglas, las rompió. Isadora Duncan fue la reina rebelde de la danza moderna. Una mujer que dejó de lado los movimientos rígidos del ballet y dejó que su alma se derramara en el escenario a través de movimientos salvajes y fluidos. Envuelta en pañuelos vaporosos y túnicas griegas, no estaba simplemente bailando. Ella estaba redefiniendo el arte. Pero en un giro más cruel que cualquier tragedia griega, fue ese mismo afán por lo dramático lo que la mató. 14 de septiembre de 1927. Niza, Francia. Duncan, que ahora tiene 50 años, se subió a un elegante automóvil deportivo descapotable. Ella estaba radiante y tan intrépida como siempre. Su característico pañuelo de seda, enrollado holgadamente alrededor de su cuello, ondeaba teatralmente, inconfundiblemente ella. Unos momentos después el coche arrancó. En un instante, la bufanda larga se movió hacia atrás, se enganchó en la rueda trasera de radios abiertos y se tensó con un chasquido. La fuerza la arrancó del asiento y le golpeó la cabeza y el cuello contra el pavimento. Los transeúntes se apresuraron a entrar, pero ya era demasiado tarde. El icono estaba muerto, estrangulado por su propio símbolo de libertad. Murió como vivió, dramáticamente, sin complejos y en movimiento. Isadora Duncan no era solo una bailarina. Ella era un movimiento. Y su final, tan surrealista y perturbador como su vida, es un escalofriante recordatorio de que a veces aquello que te define puede destruirte. Chuck Berry. Él no solo tocaba jazz. Chuck Berry dobló el tiempo con cada nota. Un genio del saxofón y un pilar de la revolución del bebop. Los solos de Berry eran un rayo en una botella, impredecibles, electrizantes, inolvidables. Estuvo hombro con leyendas que estaban transformando el sonido de una generación. Pero justo cuando su estrella estaba ascendiendo, el destino cerró de golpe la tapa de su estuche de instrumentos para siempre. 27 de octubre de 1941. En algún lugar de una autopista en Kit, Ohio, Berry viajaba en automóvil, probablemente planeando su próxima actuación o trabajando en un nuevo riff en su cabeza. La música se detuvo cuando su coche chocó con otro vehículo en una devastadora colisión frontal. El impacto fue instantáneo, brutal. No hubo tiempo para un último aliento, ni para el canto del cisne. Leon Chuck Berry, de tan solo 33 años, fue declarado muerto en la escena. Fue una pérdida que resonó mucho más allá del escenario. Coltrane lo admiraba. Parker se inspiró en él. Berry no solo fue parte de la historia del jazz, lo estaba escribiendo en tiempo real. Pero al camino no le importa el genio. El accidente automovilístico que le costó la vida no solo le robó a un hombre. Silenció un sonido que aún se estaba desarrollando.
Ernie Kovacs, el genio loco de la televisión, desapareció en un destello de acero y humo. No solo se adelantó a su tiempo. Ernie Kovacs deformó el tiempo. Un innovador alocado de la comedia televisiva. Convirtió el absurdo en arte e hizo de la pantalla chica su patio de recreo. Con un surrealismo humorístico y una sonrisa diabólica, Kovacs no solo entretuvo, sino que reescribió las reglas. Pero el hombre que se rió en la cara de las convenciones no recibió el chiste que merecía. 13 de enero de 1962. Era poco más de medianoche en el oeste de Los Ángeles. Kovacs, siempre el noctámbulo, estaba al volante de su Chevrolet Corvair después de una fiesta. Quizás cansado, quizás distraído, quizás simplemente desafortunado, pero mientras corría por las calles tranquilas, perdió el control. El coche se desvió y luego se estrelló directamente contra un poste de electricidad. El impacto fue brutal. Kovacs salió despedido del lado del pasajero, impactó fuertemente contra el pavimento, quedando con el pecho aplastado y el cráneo fracturado. Cuando llegaron los primeros en responder, no había nada que pudieran hacer. El hombre que había hecho reír a millones desapareció instantáneamente. Tenía apenas 42 años. La noticia le cayó como un puñetazo en el estómago. Una de las voces más brillantes y audaces de la televisión, silenciada no por censores ni críticos, sino por el frío concreto y el metal retorcido. Al final, no hubo trucos de cámara, ni risas grabadas, solo una luz de la calle parpadeando sobre un genio roto. Ernie Kovacs vivía para lo inesperado. Y en la muerte, nos regaló una última sorpresa trágica. Steve Prefontaine. La bala en la pista se detuvo por una noche de bebida. Él no era solo un corredor. Steve Prefontaine era una fuerza de la naturaleza. Con un bigote que rivalizaba con su arrogancia y un paso que desafiaba al mundo a seguirlo, era el rebelde de larga distancia de Estados Unidos. Rompió récords, desafió a los entrenadores y corrió como si cada carrera fuera la última. Pero no fueron los Juegos Olímpicos ni una meta lo que puso fin a su viaje. Era un tramo frío de asfalto de Oregón empapado de velocidad y alcohol. 29 de mayo de 1975. Preacababa de salir de una fiesta posterior a la carrera en Eugene, Oregón. Los espíritus eran música alta, las bebidas fluían más ruidosamente. Se puso al volante de su MG convertible con un nivel de alcohol en sangre que duplicaba el límite legal. Minutos después todo se volvió negro. Su auto se desvió, volcó y lo aplastó debajo, solo, aplastado, con tan solo 24 años. Cuando llegó la ayuda, la leyenda ya había desaparecido. Un campeón silenciado no por un rival, sino por su propia imprudencia. El choque fue sísmico. Estados Unidos había perdido a su chico dorado y valiente. Un hombre que huyó de la nada, pero no pudo escapar de las consecuencias de la decisión de una noche. Steve Prefontaine vivía como si corriera, sin miedo y con ferocidad, pero ni siquiera el hombre más rápido de la pista podía escapar de una curva demasiado pronunciada, demasiado tardía, demasiado definitiva. Ray Yandun. El imbécil temerario que llevó una acrobacia demasiado lejos. Vivía al borde y luego voló. Ray Yandun no era solo un miembro de esa escandalosa tripulación de idiotas. Él era el corazón palpitante del caos. Con una sonrisa despreocupada y un cuerpo magullado por 1000 acrobacias, hizo reír, estremecer y vitorear a los fanáticos. Pero el hombre que convirtió el peligro en entretenimiento encontró su momento final en un estallido de fuego y angustia. 20 de junio de 2011. Municipio de West Goshen, Pensilvania. Después de una noche en el bar Barnabys con amigos, incluido el asistente de producción Zachary Harwell, Dunn se puso al volante de su Porsche 911 GT3. Los informes dicen que estaba conduciendo a 130 millas por hora. Alcohol en sangre superior al doble del límite legal. Luego vino la curva, el árbol, la explosión. El choque fue instantáneo y violento. El Porsche estalló en llamas y se desintegró en el impacto. Tanto Dunn como Harwell murieron en la escena. Dunn tenía apenas 34 años,
apenas una semana después de su cumpleaños. Los aficionados quedaron atónitos. Los homenajes llovieron. Pero también la controversia. ¿Cómo pudo el hombre que engañó a la muerte para divertirse permitir que la imprudencia terminara con todo? Ray Yandun hizo de su carrera una carrera desafiando límites. Pero esa noche, la línea entre la emoción y la tragedia desapareció entre el humo y las llamas. Un último viaje, una última acrobacia, y esta vez no hubo segundas tomas. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente video para el canal. ¡Nos vemos!